Bienvenidos y bienvenidas a esta 31ª edición del Foro Nacional de Política Exterior de México, la política exterior de México a través de sus actores, balance y desafíos. Tengo el agrado de moderar esta mesa, que es la 7ª y la última para cerrar esta edición del foro, y además tengo el agrado de contar con espléndidas y un espléndido expositor, y sobre todo con un tema que sin duda es muy relevante, no únicamente para pensar la política exterior, sino uno de los temas fundamentales de las relaciones internacionales, que es el multilateralismo. En ese sentido, les presentaré esta mesa que lleva por título Política Exterior de Estado. Ay, perdón, ya me fui al anterior. La política exterior de México en los organismos multilaterales. Y bueno, pues lo que quiero adelantar es que esta mesa no dará para agotar el tema, porque es muy vasto y porque habría que incluso pensarlo en muchos de sus ejes, los temas diversos que abarca la agenda multilateral. Y no obstante, sí quiero presumir que aquí nos acompañan expertas y expertos que van a poner en la mesa algunos de los temas fundamentales que tendríamos que estar pensando desde la política exterior mexicana, y que a mí me lleva de entrada a plantear lo siguiente. ¿Cuáles son las fortalezas de la política exterior mexicana y cuáles son sus debilidades? En ese sentido, me atrevería a adelantar un poco las preguntas siguientes. ¿Qué tiene que aportar México en el sentido, y de ahí regreso un poco a esto que se ha estado haciendo énfasis durante el foro? Si para el gobierno actual la política externa es un reflejo en realidad de la política interna, pues tenemos muchas deudas, muchas deudas. Pero también valdría la pena preguntarse cuáles son esas fortalezas, no solo actualmente, sino históricamente. Porque este recorrido, sobre todo a partir de la revisión de los principios y de todas esas características que sí tiene nuestro país, nos llevarían a plantear un matiz muy amplio para preguntarnos qué tenemos que aportar y qué tenemos todavía como deudas para seguir formulando una política exterior mexicana de frente no solamente a los acontecimientos internos, sino a las urgencias, las emergencias internacionales que son de un carácter muy grave. Y a partir de ello también dejaría una segunda pregunta antes de iniciar. Y sería, ¿cómo empezar a pensar esa política exterior mexicana fuera de la centralidad de la relación con Estados Unidos? Hay muchas oportunidades también en estas épocas donde lo que estamos viendo es el surgimiento de nuevos polos de poder, pero también de guerra y también de muchas opciones, de muchas alternativas. ¿Cómo dejar de centralizar esa política exterior yendo solo hacia el norte? Y cómo plantear una política también multilateral en términos regionales y en agendas mucho más amplias, que abarquen pues, no solamente a la ONU, sino una serie de mecanismos y de organismos que están puestos ahí. Entonces, vaya, las preguntas son muchas, voy a dejar únicamente algunos ejes y quiero dar inicio en esta ocasión presentando a nuestra primera ponente, que será la doctora Yadira Gálvez Salvador. Algunos de sus datos para conocer el trabajo que la antecede. Ella es profesora asociada de tiempo completo, adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de esta facultad. Es coordinadora académica del proyecto de investigación Los regionalismos frente a los retos y la complejidad de las amenazas a la seguridad y defensa contemporáneas de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Estudios en Relaciones Internacionales y licenciada en Relaciones Internacionales por esta universidad. Ha realizado cursos de especialización en seguridad y defensa en el Centro William Perry de Estados Unidos, de Estudios Hemisféricos de la Defensa de la Universidad Nacional de la Defensa, Washington, Estados Unidos, y la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España. Participó en el programa de la Fundación Friedrich Ebert, Nueva York,
La doctora también ha impartido conferencias en el Centro de Estudios Superiores Navales, el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacional y en la Asociación de Graduados del Colegio de Defensa Nacional. Asimismo, ha sido profesora visitante en el Centro William Perry de Estudios Hemisféricos de la Defensa, en los cursos Gobernanza de Defensa y Combatiendo las Redes de Amenazas Transnacionales. Ha participado en seminarios y grupos de trabajo de alto nivel internacional, como el Diálogo Raicina en Nueva Delhi, el Taller sobre Crimen Organizado Transnacional del Colegio Interamericano de Defensa, el Taller sobre Institucionalidad y Corrupción en la misma institución. Es miembro del colectivo de análisis para la seguridad en democracia de la International Studies Association, la Latin American Studies Association y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, de la que fue vicepresidenta de la mesa directiva en el periodo 2019-2021. Forma parte de la red de expertos internacionales asociados al Centro de Estudios Estratégicos del Ejército de Perú y es analista de asuntos internacionales en diversos medios de comunicación, entre los que se encuentran CNN en español, Trans 24, Deutsche Welle en español, Diálogo en América, Revista Militar Digital. Es coordinadora de libros de delincuencia organizada y podríamos continuar y continuar, pero es mejor escuchar que tengamos a darle la cara. Muchísimas gracias, maestra Rivero, por su amable presentación. Muy buenos días a todos, a todas. En primer lugar, pues agradecer a nuestro Centro de Relaciones Internacionales esta invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre temas centrales de esta mesa que significa en las organizaciones internacionales multilaterales. Particularmente me voy a enfocar en la participación de México en el Consejo de Seguridad, no sin antes también señalar pues toda mi solidaridad a las, pues en este momento, ¿no? Las personas que han sido afectadas por el huracán en Guerrero, y también recordar con mucho cariño a nuestra querida maestra Consuelo Dávila, porque es el primer foro de política exterior de nuestra. Y es muy importante siempre tener en referente a nuestros grandes maestros de esta institución. Sin más, yo quisiera partir por la pregunta central que nos hizo la maestra Rivero sobre la aportación de México en las organizaciones internacionales. Y retomar también la espléndida conferencia magistral que nos otorgó la embajadora Pellicer en el marco de la inauguración de México, que nos recordaba precisamente que en la conferencia de Chapultepec de 1945, previo a la conferencia de San Francisco, México aportó algunos elementos que son sustantivos para la organización internacional, tanto para la Organización de las Naciones Unidas como en el marco de la OEA. Y rápidamente pongo a su consideración el tema de la seguridad hemisférica en el sentido de la solidaridad y de la construcción de un sistema precisamente hemisférico de seguridad, el papel del regionalismo en la Carta de Naciones Unidas como complementario a propósito del capítulo 6 octavo de la Carta, y el tema del veto, que México siempre ha sido crítico del ejercicio del veto en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esta ocasión, en la conferencia de Chapultepec del 45, también México centró una trayectoria importante en materia tanto de seguridad hemisférica como de seguridad internacional en cuanto a su postura desde el sur en ese momento, ¿no? Desde los países en vías de desarrollo frente a Estados Unidos. Y si bien, a propósito de todas las reflexiones que nos han antecedido en este foro, pues Estados Unidos es un referente para nuestra política exterior, sin duda. Geografía es destino, lo han dicho, pero también interdependencia y la relación con este país en los organismos multilaterales, en donde también se han ejercido grandes márgenes de independencia a propósito de nuestros principios, si bien también ahí tenemos que decirlo, ¿no? Hay de pronto momentos en los cuales, por un lado, tenemos una relación estrecha, directa, constante con Estados Unidos, pero en el marco de los organismos internacionales también México ha tratado de hacer la diferencia y proyectar esa política exterior. ¿Qué más decir? Bueno, como todos ustedes saben, esta es la quinta ocasión que México participa como miembro no permanente del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas. Y hay una trayectoria histórica en la cual, durante la... ¿Ahí se escucha mejor? Ya. Sí. Hay una trayectoria histórica, esta está aquí con la mesa. Ahí está. Entonces está hecho con el micrófono. Listo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Súper rápido. En el 46 México participa a través de un sorteo y en ese momento está la Guerra Fría y México, consciente de su papel y de la presión que Estados Unidos puede ejercer y en el marco de la contienda bipolar, identifica que donde puede tener mayor presencia y capacidad de incidir es en la Asamblea General. Y entonces, entre 47 y 80, México hace un gran trabajo en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, impulsando particularmente los temas relacionados con desarme. El Tratado de Tlatelolco es un referente del desarme a nivel internacional y México es ampliamente reconocido por eso, entre otros temas, incluyendo el asunto del movimiento de los no alineados y el impulso a la agenda de este tercer mundo en este momento ya conocemos como el sur global. Viene el periodo 81-82 con el marco precisamente de las tensiones de Guerra Fría, donde México participa en el Consejo de Seguridad, y después otro periodo 80-90 donde no hay candidaturas. Regresa México al Consejo de Seguridad entre 2002 y 2003, y que creen que es otra vez la pesadilla de la política exterior mexicana, porque justo toca y el momento de la crisis del 11 de septiembre de 2001 y la definición ante la guerra de Irak. Después tenemos otro periodo, 2009-2010. A lo que quiero llegar con esta súper rápida trayectoria histórica es que en el marco de Naciones Unidas, México ha tomado decisiones pragmáticas orientadas a impulsar esa política exterior basada en nuestros principios constitucionales que le permiten márgenes de maniobra y donde sí el liderazgo de México se vio impulsado y se ha visto consolidado a través de una serie de temas que para el ejercicio de la política exterior de nuestro país sí podemos considerar que hay una posición consecuente, particularmente, insisto, en materia de desarme, sea de armamento de destrucción masiva, y todo el tema de nuclear, bacteriológico y químico, pero también en el marco de el impulso a los instrumentos de control de armamento pequeño y ligero. Y otro tema que también México ha sido muy consecuente en el marco de su participación en Naciones Unidas es en lo que respecta a, uno, la posición sobre la seguridad, que México ha señalado constantemente que es de carácter multidimensional, y esto converge con su posición en el marco de la OEA, que precisamente estamos cumpliendo 20 años de que México fue sede de la Conferencia Especial de Seguridad Hemisférica de 2003, y donde se estableció el concepto de seguridad multidimensional a nivel hemisférico. Y en ese sentido, México ha tenido continuidad, y precisamente en ese sentido me gustaría súper rápido abordar sobre el tema de la posición de nuestro país. El canciller Marcelo Ebrard, en el marco del debate abierto de alto nivel sobre el mantenimiento de paz y la seguridad internacional, clima y seguridad, señaló en 23 de febrero de 2021 lo siguiente, cito textual: la seguridad internacional ya no solo puede ser entendida bajo la óptica de las amenazas tradicionales. Las amenazas son multidimensionales y están vinculadas a retos en materia de desarrollo económico y social. Toca este Consejo de Seguridad responder oportunamente a los retos actuales para el mantenimiento de la paz. Paréntesis, este fue un debate promovido en el seno del Consejo de Seguridad para analizar las vinculaciones entre cambio climático y seguridad internacional, que toman gran relevancia a propósito de lo que está pasando en nuestra región. Y a partir de este posicionamiento del canciller, yo lo vinculo en el sentido de que México ha sido sumamente consistente con esta visión sobre la multidimensionalidad de la seguridad. ¿Cuáles fueron los 5 temas que México abordó en su paso por la presidencia, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad 2021-2022? Están en la web. Preservar la dignidad de las personas y proteger a los civiles en el marco de los conflictos. De ahí todo el posicionamiento también sumamente consistente de nuestra representación ante el Consejo de Seguridad sobre la invasión de Rusia a Ucrania
y todo el esfuerzo diplomático que se hizo, no solo para denunciar y rechazar la invasión, sino también para generar opciones en cuanto a qué compromiso para llevar adelante acciones de protección de las personas en el marco del conflicto y la asistencia humanitaria. 2, mediación, diplomacia preventiva y atención a las causas estructurales de los conflictos, lo que hablábamos de la multidimensionalidad. 3, impactos de las armas pequeñas y ligeras en los conflictos, que tiene una relación directa también con la agenda México-Estados Unidos en materia de armas pequeñas y ligeras y de tráfico de armas. 4, la agenda Mujeres, Paz y Seguridad, vinculada a la denominada agenda de la política exterior feminista. Y 5, la mejora en las prácticas del Consejo, incluyendo transparencia, rendición de cuentas y, por supuesto, el tema del veto. Seguimos, por favor. ¿Qué es lo que impulsó México como presidente del Consejo de Seguridad? Bueno, 3 debates abiertos entre múltiples acciones que hizo, pero destacan 3 debates con esta misma coherencia. Exclusión y desigualdad como causas de los conflictos armados, impacto en proliferación ilegal y desvío de armas pequeñas, y paz y seguridad como objetivos comunes de los órganos de Naciones Unidas, reconociendo que no hay una consistencia o que de pronto hay desajustes en las acciones que se llevan adelante en el marco de Naciones Unidas. Ok, todo hasta aquí muy coherente, muy bien ordenado. Incluso yo los invito, el canal de el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se pueden ir y consultar las distintas participaciones del embajador de la fuente o de los demás miembros de la representación, y es sumamente coherente con los principios y con la posición de México. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí es cuando tendríamos que evaluarlo contra, por un lado, la posición del Ejecutivo, que parecía en algunos momentos que el presidente López Obrador tenía su posición respecto a la crisis de Ucrania, y había ahí preguntas múltiples sobre entonces cuál era la postura de México, porque en Nueva York había consistencia y mucha coherencia en cuanto a nuestros principios. Insisto, rechazar, por ejemplo, el referéndum que Rusia organizó para el tema del Donbass, hacer este acuerdo con Francia para llevar adelante una sesión especial de la Asamblea General a propósito de la resolución Unión por Paz, un México muy activo, consistente con los principios y consistente con su trayectoria histórica en materia de política exterior. Ahí estaba México señalando la intervención. Y del otro lado, en las distintas conferencias mañaneras del presidente, sin una definición clara y puntual sobre cuál era la postura de nuestro país. Tuvo que pasar una ventana importante de tiempo para que entonces el Ejecutivo medio se pronunciara sobre el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, y parecía en una ventana de tiempo, los invito a analizar esto, que había una posición en Naciones Unidas, una posición en la Cancillería, tratando de hacer un balance entre lo que el presidente decía y lo que se hacía en Nueva York y la posición del presidente. Entonces, ahí el tema es la consistencia del ejercicio de la política exterior y la proyección de México en este órgano. Otro tema que también podemos identificar estas variantes es el de la agenda de mujeres, paz y seguridad. Como ustedes recuerdan, desde inicios de esta administración, parte del enfoque de la Secretaría de Relaciones Exteriores se centró en impulsar la denominada política exterior feminista, que tiene que ver con una serie de acciones al interior de la Cancillería para fomentar y fortalecer la presencia de las mujeres en la toma de decisiones, pero también las condiciones de las mujeres al interior de la Cancillería. Y además, en el marco de esta política exterior feminista, México impuso junto con Francia la celebración del Foro Generación Igualdad, que es el heredero de la plataforma de Beijing sobre la conferencia de las posiciones de las mujeres en México. Entonces, aquí hay una coherencia también. O sea, tenemos por un lado política exterior feminista, por otro, en el marco específico de Naciones Unidas, el Foro Generación Igualdad, y en el seno del Consejo de Seguridad, la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. ¿De dónde viene esta agenda? Súper rápido. En el año 2000, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1325, que reconoce el papel de las mujeres
no solo como víctimas específicas, mujeres, niñas y niños. Todos sabemos que los impactos de los conflictos que son tremendos en este grupo poblacional son mucho más fuertes: violaciones sexuales, exclusión, desplazamientos. Pero también en el marco de la 1325 se reconoce el gran papel y la aportación de las mujeres a los procesos de paz, las mujeres como constructoras de paz. Y a propósito de eso, nos ha impulsado una mayor participación de las mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz, en los acuerdos de paz y en otras acciones. Bueno, México, en el marco de esta agenda, lo que hizo fue co-presidir con Irlanda un grupo de trabajo sobre agenda mujeres, paz y seguridad, además de que adentro se presentó el Plan Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad en 2021. Hasta aquí todo pues va consistente con las acciones. De hecho, si le adelantamos por favor la siguiente diapo, si nos vamos aquí a la participación de México en operaciones de paz, que México actualmente participa en 5 operaciones, ustedes pueden ver en la diapositiva que el número de mujeres se destaca en el sentido de decir, bueno, México está también formando y está mandando mujeres a las operaciones de paz. Obviamente nuestra participación todavía es muy simbólica, es pequeñita y tiene mucho que ver con este ejercicio de la política exterior de tener una mayor presencia en estos esfuerzos de Naciones Unidas. Es una presencia pequeña. Si ustedes ven en las diapositivas, pues tenemos, por ejemplo, en el caso de Marina, 12 elementos en Colombia, 3 mujeres en India y Pakistán, 3 hombres en Sahara Occidental. O sea, es una presencia todavía pequeña de México en las operaciones de paz, pero es importante porque México durante mucho tiempo pues no mandaba personas. Ok, consistencia, vamos a ver. Pero ¿qué es lo que sucede cuando vemos la agenda interna de protección a las mujeres? Y ahí pues tenemos el grave problema de los feminicidios, la desigualdad de género y la falta de una política que realmente atienda las problemáticas vinculadas a la equidad de género y obviamente también desde la participación política de las mujeres, pero sobre todo la protección de las mujeres y una orientación relacionada tanto a violencia intrafamiliar. Nada más recordemos que durante la pandemia crecieron los niveles de violencia intrafamiliar y el presidente decía, bueno, es que las mujeres están ahí para cuidar a su familia, hasta el tema relacionado con específicamente feminicidios. Entonces, aquí, de nuevo, ¿no? O sea, afuera vamos y decimos que estamos a favor de la política exterior feminista y de género, pero adentro no tenemos esa consistencia. Si pensamos en términos también de armas, está muy bien que llevemos la agenda de control de armas y de desarme a nivel internacional, pero es necesario que México fortalezca sus capacidades y de vigilancia fronteriza para detener el flujo de armas. En fin, esas son las inconsistencias. Cierro nada más, cierro esta primera exposición señalando que ¿qué es lo que pasa con la posición de México en el Consejo de Seguridad? Básicamente tenemos una posición también consistente respecto al tema de los miembros no permanentes del Consejo y el ejercicio. Entonces, México históricamente ha señalado que el veto obstaculiza los trabajos del Consejo de Seguridad y que en cualquier caso, si hay algún cambio, no se puede ampliar el número de miembros del Consejo de Seguridad permanentes si van a seguir ejerciendo su derecho de veto, porque entonces van a seguir obstaculizando el Consejo de Seguridad, que hoy está inoperante y que está rebasado ante la conflictividad. Entonces, México junto con Francia impusieron la iniciativa franco-mexicana en 2015 para que los miembros del Consejo de Seguridad limiten el uso del veto en caso de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Y en 2022, junto con un grupo importante de países, logró que se aprobara una resolución por parte de la Asamblea General que ahora obliga, ¿no?, a los países miembros permanentes, a los miembros permanentes del Consejo, perdón, a que si ejercen su derecho de veto, tienen que ir a la Asamblea General a explicar por qué están ejerciendo ese derecho de veto. ¿Por qué es importante? Porque México lo que pretende es elevar el costo político de estar vetando constantemente resoluciones. Y lo dejaría hasta aquí como una primera intervención para respetar los tiempos, simplemente señalar que en el caso de la reforma del Consejo de Seguridad, la propuesta de México es incrementar los miembros no permanentes para hacer una representación geográfica muchísimo más equilibrada,
pero limitar, insiste México, el derecho de veto. Cierro señalando que entonces las contribuciones de México a la Organización de las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad son consistentes, son múltiples. México ha logrado hacerse de un espacio y además del reconocimiento a nivel internacional y el reconocimiento del grupo latinoamericano sobre su representación en el marco del Consejo de Seguridad, pero que sí hay múltiples brechas en materia de lo interno y lo externo que hacen que nos llevarían a evaluar justo las consistencias y estas brechas que no son nuevas en el ejercicio de la política exterior. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues ya empezamos, ahora sí que con todo, con esta presentación, porque en efecto creo que hay algo que evidencia esta presentación, esta primera, y que es importante para los estudiantes. La posición de México es muy importante en el mundo, es muy visible. Y como país, vaya, podemos llamarle subdesarrollado o del sur global o como país periférico, es una posición muy visible en el mundo y eso lo podemos ver no solamente en las noticias, sino también se hace eco de lo que México dice en muchos de los organismos internacionales y también de lo que está pasando en el interior. Entonces, esta primera ponencia de lo que da cuenta es pues algo que tiene mucho sentido con lo que se ha estado diciendo a lo largo del foro, la necesidad de que exista una congruencia entre lo que está pasando en el interior del país con lo que se está proyectando con esa voz del país externamente. Entonces, para darle continuidad y también ligando un poco con esto que cierra la doctora, rescato la idea del doctor Chanona sobre la importancia de democratizar la política exterior mexicana y que externamente en el Consejo de Seguridad también ha sido una de las peticiones como más constantes, como democratizar el principal órgano a lo mejor, ¿no? Muchos estarán de acuerdo, de toma de decisiones en el sentido de la seguridad en el mundo, en el momento en el que al menos tenemos dos guerras de gran calado que están puestas en el mundo y una cantidad de guerras de otra escala que también representan una de las formas en que nosotros caracterizamos el mundo actual, un mundo en riesgo con peligros graves y latentes, no solamente armados, sino en otras escalas. Pero bueno, para seguir debatiendo este tema, quiero dar la voz ahora a la doctora María Cristina Rosas González. Voy a presentarla primero. Ella es profesora titular C de tiempo completo en esta facultad desde hace 35 años. Fue profesora y sigue siendo profesora de muchas cosas. Es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Es doctora en Estudios Latinoamericanos por la misma institución. Maestra en Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Cuenta con especialidades en epidemiología analítica y en diplomacia para la salud global por la Facultad de Medicina de la UNAM y en la Escuela de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza, respectivamente. Es autora de un centenar de libros sobre negociaciones comerciales internacionales, así como en tópicos relacionados con la seguridad nacional e internacional y la política global, entre ellos Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, Diplomacia Pública y el Poder Suave del Reino Animal, las relaciones internacionales en el siglo XXI, China en el siglo XXI, hacia una nueva polaridad, y la economía política de la seguridad internacional, sanciones, zanahorias y garrotes, entre otros. Ha sido miembro del panel de expertos de la Comisión Ambiental para América del Norte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es también miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana. Es presidente del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Global. Ganadora en 3 ocasiones del Premio en Investigación Económica Maestro Jesús Silva Gerso, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 1999, al igual que el Premio de Periodismo Rosario Castellanos por parte de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras. En 2022 fue distinguida con el Premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Sociales por la UNAM.
consultora de organismos internacionales y gobiernos en torno a negociaciones comerciales internacionales y gestión de riesgos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Por parte de la UNAM tiene la categoría PRIDD, es columnista en las revistas Etcétera, Alcaldes de México y Este País, en el diario Río Grande Guardian, miembro del Consejo Editorial de Globalística, al igual que comentarista sobre temas internacionales en diversos medios nacionales y extranjeros. También podríamos continuar, pero le cedemos la palabra. Muchas gracias, buenos días. Gracias al Centro de Relaciones Internacionales, al doctor Fausto Quintana, por la invitación para participar en el foro, el 31º Foro de Política Exterior. Y me honra mucho compartir la mesa con tan distinguidos colegas. Y bueno, yo voy a empezar tratando de responder algunas de las preguntas que planteó la maestra Polet, como por ejemplo, el repensar a la política exterior de México fuera de la centralidad que tiene Estados Unidos para nosotros. Quizá la respuesta más sencilla sería que México puede apoyarse en el multilateralismo precisamente para darle la vuelta a toda la presión y la simetría que caracteriza a la relación bilateral con Estados Unidos, y que también México debe tener una participación activa en organismos multilaterales o en organismos regionales. Dicho lo cual, yo haría una lectura respecto a nuestra política exterior del presente gobierno como una política exterior que no tiene continuidad, ¿no? México no tiene políticas de Estado, sino políticas de gobierno. Cambia el gobierno, cambia la política, y eso, por supuesto, es un recomenzar, no solo en política exterior, sino en los diversos temas torales para el desarrollo nacional. México en este sexenio, por ejemplo, postuló a Jesús Seade para la titularidad de la Organización Mundial del Comercio, y Jesús Seade fue descartado desde el principio, ¿no? Bueno, ahora es nuestro embajador en China, con la consumación, claro. Ángel Gurría, se acordarán que presidió a la OCDE por largo tiempo, ya no quiso continuar, dijo, ya estuve mucho tiempo y perdimos esa plaza, perdimos la OCDE. En la OEA nosotros postulamos a un candidato, a una candidata alternativa a Almagro. Tuvimos, de hecho, y hemos tenido, de hecho, una relación muy ríspida con la OEA, y Almagro fue reelecto contra nuestra opinión. Cuando el señor Claver Carón, que era el presidente del BID, fue echado del BID por una conducta inapropiada, parece que fue acoso sexual, Estados Unidos le pidió a México postular a un candidato mexicano para el BID y mencionó nombres concretos. Y bueno, como esos nombres concretos eran personajes del PRI, pues no fueron postulados. Entonces también perdimos esa plaza. Es decir, creo que es muy importante que independientemente de la afiliación política se postule, se apoye a quienes tienen los perfiles, ¿no? El caso del BID me parece particularmente llamativo, y qué lástima que no ocupamos esa plaza. Yo quiero, además de esto, hablarles de la temática de la seguridad internacional, de la crisis del multilateralismo. Es un tema que nos atañe. Quiero hablar de la ONU y quiero referirme también brevemente al tema de la OTAN, porque ahora está muy revitalizada a la luz del conflicto entre Rusia y Ucrania, y se ha hablado por largo tiempo, y creo que el planteamiento se está afianzando de que la OTAN pudiera ser el brazo armado de la ONU para lidiar con las amenazas a la paz y a la seguridad internacionales. Postura que yo no comparto y que me parece sumamente peligrosa. Si podemos ver, el plan de exposición que tengo es hablarles de las causas de la crisis del multilateralismo. Este es un tema importante para la política exterior de México, porque hay un desencanto con las instituciones, hay un desencanto propiamente con la gestión multilateral, y esto naturalmente conduce a otras opciones, a optar por lo regional o incluso acciones unilaterales. Quiero hablar de los organismos intergubernamentales en materia de seguridad. México en este momento está en un limbo.
porque se retiró del TIAR, ya lo decía la doctora Yadira, se retiró del TIAR. Fox anunció la salida de México del TIAR antes del 11 de septiembre, una semana antes, o sea, eligió el mejor momento para que saliéramos del TIAR. Bueno, en realidad lo anunció, la salida fue en 2022, pero eso lo capitalizó Brasil. Brasil nos puso en evidencia cuando invocó al TIAR para proteger a Estados Unidos ante los arteros ataques terroristas de que fue víctima. Entonces México no está en ningún organismo de seguridad regional, ¿no? Nos acaban de echar del NORCOM, ¿sí? Porque Estados Unidos está altamente insatisfecho con la manera en que México maneja la agenda de seguridad. Entonces dijo, váyanse al Southcom, ¿no? Entonces, si estamos en un limbo en materia de seguridad, bueno, es importante echar un vistazo a lo que está pasando con otros organismos en materia de seguridad a nivel multilateral. Hablaré de la crisis de estas instituciones de seguridad y enseguida entraré al tema de la OTAN como brazo armado de la ONU. Si podemos ver en la siguiente, el tema de la crisis del multilateralismo a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y de hecho yo empecé analizando la crisis de las instituciones multilaterales en materia de comercio, por ejemplo, el GATT, la ronda de Doha y el proceso del nacimiento de la Organización Mundial del Comercio. Este libro que ven aquí lo publiqué hace 30 años, en el 93. Fue la tesis de maestría, la metí a concurso y la publicó el Instituto de Investigaciones Económicas. Y bueno, aquí yo analizo estrictamente lo que tiene que ver con la crisis del multilateralismo comercial, que tristemente hoy está presente en todos los demás temas, ¿no? Entonces, esto nada más para decirles que es un tema que he estado siguiendo y que por las propias necesidades del análisis he tenido que llevar a los terrenos de, por ejemplo, la propia Organización de las Naciones Unidas, donde vemos que esta institución tiene 78 años, en 2 más va a cumplir 80, va a ser octogenaria. Y esto es importante traer a colación porque las instituciones suelen evolucionar más lentamente que las sociedades. Y la ONU arrastra inercias desde su creación. O sea, la ONU nació en el 45, tiene muchas inercias. Y la Carta de Naciones Unidas pues todavía tiene cositas que habría que revisar. Esto de que Japón y Alemania son enemigos, no son los que dan mucha lana, o sea, ¿cómo pueden ser enemigos? Si vemos la siguiente, el artículo 109 es clave, el artículo 109 de la Carta de la ONU, porque señala que para hacerle reformas, este es un tema muy frustrante, ¿no? Para hacerle reformas a la Carta de la ONU, tiene que haber la aprobación de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Si queremos eliminar el veto a Rusia, como lo propuso alguien, lo propuso Ucrania, dijo, quítale el veto a Rusia. Bueno, según esto, según el artículo 109, Rusia tendría que votar por quitarse el veto, ¿no? Exactamente. Así haber estado Putin, ¿no? ¿De qué quieres que nieve, no? Dale, pues. Entonces, esas son inercias y la ONU fue configurada para favorecer a algunos, y esos privilegios se mantienen no obstante todos los cambios dramáticos que ha vivido el mundo. Entonces, si vemos la siguiente, la premisa aquí es que donde se desgasta el multilateralismo, se exacerba el regionalismo y también el nacionalismo. Y eso inhibe la cooperación internacional y genera disenso, cuando en un momento, cuando más necesitamos consenso, ¿sí? Por la gama tan compleja de desafíos que enfrentamos. Ahora, sobre el regionalismo, pues sí, en principio es compatible con el multilateralismo, la Carta de la ONU, la OMC, la mayoría, la Organización Mundial de la Salud reconocen al regionalismo como un punto de apoyo y de convergencia para poder desarrollar y desahogar las diversas agendas de cada uno de estos organismos. En la práctica, sin embargo, el regionalismo es muy privilegiado por países poderosos porque pueden tener un mayor control sobre los temas, sobre la agenda y más márgenes de maniobra que en foros multilaterales, porque pues la ONU con 193 miembros ya hace un montón, ¿no? Vean a Israel, siempre tiro por viaje, cada año la asamblea sesiona y condena a Israel. Y tiro por viaje cada año la asamblea condena a Cuba. Entonces, vaya, ahí le hacen montón a Israel, le hacen montón a Estados Unidos. Y tienen menos control estos países en foros tan multilaterales, mientras que en los foros regionales se puede tener quizá mayor ascendencia y control.
vemos la siguiente: en el plano militar, en el plano de la seguridad, la ONU en su carta autoriza, por supuesto, la existencia de mecanismos de seguridad colectiva que retroalimenten a la propia institución, además de lo que ya explicó la doctora Yadira, que hace el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, la seguridad colectiva es perfectamente compatible con el multilateralismo de Naciones Unidas y con el objetivo primigenio que tiene esta institución de mantener la paz y la seguridad internacionales. En este sentido, sabemos que desde la Segunda Guerra Mundial se crearon diversas alianzas militares. La primera no fue la OTAN, la primera fue el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, fue resultado de las reuniones de Chapultepec, ¿no? Y se firmó el Tratado de Río y todo esto, y surge en el 47. La OTAN nació 2 años después, en el 49. Luego tenemos el ANZUS en el 52, y luego hay otras que pueden ver aquí en esta diapositiva: CENTO, que desapareció, la Organización del Tratado Central, o también en el sudeste de Asia. La mayoría de estas alianzas, bueno, o desaparecieron o están en crisis. El TIAR ya tiene muy poquitos miembros. Por ejemplo, muchos países latinoamericanos han abandonado al TIAR, y en el caso de CENTO decíamos que desapareció y el sureste de Asia se reconvirtió. Ahí es bien interesante porque el sureste de Asia, que inicialmente articuló políticas en materia de seguridad de cara a lo que pasaba en la península de Indochina, con Vietnam, con Camboya y demás, de ahí nació la ANSEA, ¿no? Y ahora la ANSEA pues es un proyecto económico muy interesante de regionalismo que busca afianzar la posición económica comercial de estos países, y donde China sin duda tiene también una fuerte ascendencia. Pero el regionalismo militar, si vemos la siguiente, tiene fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque los organismos de seguridad colectiva son creados conforme al principio de los 3 mosqueteros. Todos nos unimos contra el que te agreda y le respondemos. Esa es la premisa de estos organismos. Y la mayoría de las alianzas que mencioné hace un momento fueron creadas por Estados Unidos contra la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética desapareció, pues obviamente algunas entraron en crisis y dijeron: ups, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué chamba tenemos? Han sido creadas otras alianzas militares, otros esquemas de seguridad. Tenemos, por ejemplo, ECOWAS en África Occidental, o tenemos la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva que creó Rusia con algunos países de la ex Unión Soviética, y tenemos a la Organización de Cooperación de Shanghái, que China insiste no es una OTAN asiática, no es una alianza militar. Sin embargo, el origen de este organismo fue justamente fortificar la seguridad en el Asia Central, ¿no? Porque cuando se desintegró la URSS quedó un tema pendiente de fronteras, y aparte de cuestiones de terrorismo y demás, que la Organización para la Cooperación de Shanghái quería desarrollar. Bueno, sigo adelante. La seguridad colectiva, en el caso de OTAN, creo que es importante recordar, porque esta es la alianza que ha sobrevivido más y que se ha prolongado en su existencia y que ha tratado de fijarse nuevos objetivos a la luz de los cambios que ha vivido el mundo. La OTAN en realidad nunca entró en combate contra la Unión Soviética ni contra la Alianza Espejo, que fue el Pacto de Varsovia. La primera ocasión en que la OTAN entró en combate fue en 1999, cuando cumplió 50 años, y fue en Kosovo, ante los embates de Serbia, como recordamos. Y por cierto, Serbia no es miembro de la OTAN, ¿verdad? Quiere, parece que ha tenido acercamientos, pero no. La primera ocasión en que el artículo 5º de la OTAN fue invocado fue el 12 de septiembre, como pueden ver en la imagen, de 2001, para defender a Estados Unidos por la agresión que vivió Al-Qaeda. Como les decía, México está en un limbo cuando hablamos de esquemas de seguridad y está fuera de ellos. Ahora, regresando a la OTAN, si nosotros vemos a la OTAN después del fin de la Guerra Fría, no obstante su incursión en Kosovo, no obstante que invocó el artículo 5º el 11 de septiembre, la realidad es que mantenerla con vida ha costado mucho trabajo.
Las instituciones, cuando persistimos en mantenerlas más allá del objetivo para el que fueron creadas, pierden legitimidad. Y si ven aquí, se acordarán de esta declaración de Macron cuando hablaba de la muerte cerebral de la OTAN. Bueno, y eso le arrancó críticas feroces de Trump y el secretario general de la OTAN, pero para Macron la OTAN había perdido utilidad y esto es muy duro viniendo de un país como Francia, ¿no? Si lo hubiera dicho, no sé, Luxemburgo, no importa, lo dijo Francia, todo que a mí me parece. Ahora, la OTAN se ha expansionado y de hecho está en el origen de la crisis que vive Rusia y Ucrania actualmente. Y bueno, expansionar o ampliar la OTAN, vimos que una de las consecuencias, por ejemplo, de esta invasión de Rusia a Ucrania ha sido que Suecia y Finlandia pidieron su membresía, ya fue aprobada, pero Finlandia ya está dentro desde principios de este año. Suecia tiene que arreglar algunas cosas todavía con Turquía y con Hungría, ¿sí? Estos amigos de Putin. Y bueno, eventualmente se amplía, pero ampliar a la alianza implica más gastos, más desafíos logísticos y claro, una mejor coordinación que quizá en la coyuntura actual de cara a la amenaza que se percibe en Europa Occidental que representa Rusia, se podría justificar. Pero la OTAN ha pasado por una situación de crítica, incluso de valoración negativa por parte de sus miembros y también de polarización entre Estados Unidos y los aliados europeos. Trump los llamaba mantenidos, por ejemplo, les decía: ustedes son una bola de mantenidos, Estados Unidos les paga, casi les da de comer, y ustedes no aportan nada. Y Biden es más condescendiente, es más cooperativo, ha tratado de hacer las relaciones con los aliados y todo esto, pero sigue habiendo discrepancias, ¿no? Y ahora esto es cada vez más frecuente, les voy a decir por qué. Porque tenemos un declive de la influencia de Estados Unidos en el mundo. El Estados Unidos que vemos en 2023 no es el Estados Unidos de 2001 o el Estados Unidos del fin de la Guerra Fría, que se decía el vencedor de la Guerra Fría y se autodenominaba la única nación indispensable. Hoy Estados Unidos está en una situación completamente distinta, en declive, desafiado por China, a quien, por cierto, la OTAN ha declarado como enemigo. Esto es interesante. China está en Asia, ¿no? Está en el Atlántico Norte. Está bien. Esto nos muestra el escenario del ascenso chino, el declive de Estados Unidos, y Rusia tiene, por supuesto, su corazoncito y dice: yo no quiero un mundo bipolar así, yo también quiero ser partícipe de la gran política global y quiero reafirmar mi liderazgo de entrada en Europa Occidental. Ya después veremos qué hacemos con China en Asia, ¿no? Entonces, para Putin también es muy importante no salir derrotado del conflicto con Ucrania. Ahora, paso rápidamente para terminar a la polémica esta de la OTAN como brazo armado de la ONU. Se ha debatido, esto es un debate bastante añejo, pero ahora, como se viene el aniversario 80 de la ONU, pues otra vez está sonando. Y el argumento fundamental es que cuando el Consejo de Seguridad elabora resoluciones, por ejemplo, para crear misiones de paz, que ahora son cada vez menos frecuentes, ahora están decantando a favor de misiones políticas, ¿no? Los cascos azules que son enviados a las zonas de alta conflictividad están mal comidos, mal equipados y mal entrenados, ¿no? Eso se dice. Entonces dicen, la OTAN en cambio tiene soldados bien comidos, bien entrenados, bien equipados y podría ser un brazo ejecutor muy eficiente para Naciones Unidas. Por supuesto, hay una amplia colaboración entre ambas instituciones, pero la sugerencia de que la OTAN reemplace a la seguridad colectiva de Naciones Unidas es vista con mucha preocupación. Si vemos la siguiente, antes de que Rusia invadiera Ucrania, la OTAN había estado desarrollando diversas maniobras en apoyo a Naciones Unidas, por ejemplo, en Afganistán, en Irak, en el Golfo de Adén, en Libia y en Sudán. Muchos de estos países están fuera de la zona de cobertura de la OTAN. La OTAN tiene un área geográfica de operación. Varios de los países que acabo de mencionar están fuera de esa zona de cobertura. Y bueno, las tareas que ha desarrollado la OTAN en esas partes del mundo, bueno, también han sido motivo de polémica. ¿Hasta dónde la OTAN debe operar en Afganistán o hasta en Pakistán, no?
Si vemos la siguiente, en noviembre de 2019, el secretario general de la OTAN, este hombre Stoltenberg, expresó a propósito del ascenso de China que no hay ningún plan, ninguna propuesta, ninguna intención de trasladar la OTAN, por ejemplo, al mar de China Meridional, ¿no? Porque también, o sea, es Atlántico, ¿no? Que agarran la onda, ¿no? Esta gente necesita clases de geografía. Bueno, pero cambió de opinión un año después, en 2020, en plena pandemia, y dijo, cuando estaba todo el ancho chino, es una expresión, dijo, la OTAN no era China como el nuevo enemigo adversario, pero lo que vemos es que el ascenso de China está cambiando radicalmente el equilibrio del poder mundial. O sea, sí nos preocupa China, o sea, sí, pero no, o no, pero sí. La respuesta de la OTAN ha sido trabajar con sus socios, pero también con otros países extrarregionales. Ya ven esta alianza con Australia, con Japón, lo de AUKUS, con Nueva Zelanda y Corea del Sur para abordar las consecuencias del ascenso de China en los terrenos de la seguridad. Y eso también es como escandaloso, ¿no? Hay países que están fuera del área de la OTAN y son asociados a la OTAN, Colombia, Argentina, o sea, sí tienen esta intención de extrapolarse, ¿no? Bueno, sigo y termino. Ucrania, hoy por hoy es escenario de una guerra proxy entre Rusia y la OTAN y entre Rusia y Estados Unidos, por supuesto. Es decir, las guerras proxy son aquellas donde los combates se libran en un tercer país, o sea, Rusia y Estados Unidos no se van a dar con todo frente a frente, y lo hacen en Ucrania, ¿no? Y también la OTAN pega a Rusia a través de Ucrania. Bueno, la OTAN, debido a la crisis de Ucrania, la OTAN volvió a su zona geográfica de influencia tradicional, gracias a Rusia, ¿sí? Porque la OTAN se estaba saliendo, se estaba expansionando y estaba operando en muchas áreas fuera de la zona de cobertura de la OTAN. Bueno, esto es como temporal. Y ya ven que simultánea a esta gran guerra tenemos otra gran guerra en este momento. Israel, la franja de Gaza, que ahora tiene centralidad este conflicto sobre la centralidad que tenía Ucrania. Entonces, bueno, muchos países europeos han expresado su solidaridad con Israel. Y vamos a ver cómo reacciona la OTAN. Será muy interesante ver la opinión de la OTAN ante esta nueva crisis, una guerra de alta intensidad que se está librando en Medio Oriente y de cara a la centralidad que tiene Israel para los occidentales. Como conclusión, y en los escenarios, si nos vamos al final, la OTAN, el problema que yo veo con la OTAN como brazo armado de la ONU es que tiene una visión limitada y geográfica del mundo, y si se quisiera prevalecer su visión por encima de la de las Naciones Unidas, que es el organismo intergubernamental más universal que existe, ello tendría implicaciones muy serias para el fin global, porque no olviden que la OTAN tiene un presupuesto de 3.000 millones de dólares, que es el presupuesto anual de la ONU, por cierto. La OTAN atiende a 31 países que son sus miembros y atiende, en teoría, una zona geográfica más o menos definida. La ONU, con 3.000 millones de dólares, atiende las emergencias del mundo. Es como la barcola, 3.000 millones de dólares, se tiene que... Así que, así, la hace cambio, le dice Estados Unidos. No para que Estados Unidos, aparte de todo. Ahí está, pero no hace el cambio. Entonces, con esto termino. Yo deseo que en todas estas discusiones, que van a ser muy prolijas de cara al advenimiento de los 80 años de la ONU, México apoye, defienda al multilateralismo. La ONU, por supuesto, tiene que ser integral, pero hay que defender al multilateralismo de intentonas políticas por delimitar más a Naciones Unidas. Muchas gracias. Muchas gracias por una bien forma también de entender la importancia de la seguridad colectiva en el mundo y la importancia del multilateralismo frente a la seguridad regional, porque esa representa únicamente algunos países, algunos intereses, y México y el sur global, digamos, frente a esa diferencia que existe respecto a cuestiones de poder, de economía, porque vemos que el concepto de seguridad es multifacético, multidimensional. Entonces, la importancia de esa seguridad en un ámbito realmente global, realmente multilateral es indispensable, y creo que en eso se ha hecho énfasis revisando este caso de la OTAN.
Bueno, voy a dar paso ahora a la presentación del maestro Mauricio Mercado Ruiz. Él nos visita de la FES Zacatlán. Voy a leer brevemente su semblanza. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ambas de la UNAM. En el ámbito académico, sus líneas de investigación se han enfocado en la política exterior de México y la relación con Estados Unidos en materia de seguridad. Asimismo, se ha especializado en el estudio comparado de sistemas políticos y rendición de cuentas, particularmente en la región de Norteamérica. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como asesor legislativo en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, consultor político de diversas cámaras empresariales, así como asesor en la oficina de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, en donde obtuvo responsabilidades de enlace y seguimiento de asuntos con América del Norte, en el marco de la aprobación del TEMEC, y con países miembros del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Actualmente es profesor en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM. Adelante. Muchas gracias. Primero que nada, pues igualmente agradecer la cordial invitación a participar en esta mesa de análisis. Felicitar a la máxima casa de estudios por este 31º Foro Nacional de Política Exterior. Me parece un ejercicio imprescindible, ¿no? Analizar, observar los avances, pendientes, retos de nuestra política exterior, que como ustedes sabrán como internacionalistas, no siempre se encuentra dentro de los principales temas de la agenda pública mexicana. Usualmente analizamos más otras políticas públicas como la seguridad, la economía, y la política exterior todavía en México no logra el lugar central que podría tener, ¿no? Sobre todo en los últimos años que hemos observado cómo los fenómenos internacionales realmente impactan en nuestra vida diaria, ¿no? Creo que el COVID evidenció esa globalización a fuerzas, ¿no? El trabajo a distancia, la nueva ola de digitalización, los retos de migración, la guerra, ¿no? Ahora resulta que casi todo viene de Ucrania o de Rusia, ¿no? Porque la inflación se nos fue a tope, ¿no? Entonces, bueno, felicitar al Centro de Estudio de Relaciones Internacionales por este ejercicio. Me honra mucho estar en una mesa de doctoras, de maestras de estudios de las relaciones internacionales. Creo que ya varios elementos a los que me referiré han sido abordados o mencionados por la doctora Yadira Gálvez. Y en mi caso, me gustaría tomar el ejemplo de la participación mexicana en la Organización de Estados Americanos, la OEA, en 3 episodios muy sonados que a mi juicio no nos dejaron muy bien parados, y tomar esos ejemplos para derivar un análisis del diseño, formulación e implementación de la política exterior de México durante la actual sexenio. Primero que nada, como marco de análisis, me gustaría referirme a la centralidad que todavía tiene este país del actor político, el titular del Ejecutivo, en el diseño y la implementación de la política exterior. Si bien es cierto que desde hace 25 años México ha cambiado profundamente su sistema político, su sistema electoral, ha habido una democratización real en la sociedad, ha habido mayores mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, pluralismo político, ideológico. Yo creo que ha sido una democratización con tradiciones autoritarias. Creo que particularmente que en este sexenio se refuncionalizó el presidencialismo de corte autoritario. ¿Por qué lo digo? Porque si bien cuando uno observa el final del sexenio anterior y el principio del actual sexenio, como lo destaca la doctora Olga Pellicer, el sexenio de Enrique Peña Nieto termina en bajísimos niveles de aprobación, termina enfrentando diversas crisis políticas, crisis de legitimidad, crisis de derechos humanos, y la institución presidencial se encontraba lesionada.
no era capaz, no se veía como lo suficientemente capaz de llamar a una acción colectiva en prácticamente ninguna agenda de este país, ¿no? Entonces, el Mexican Moment, después del Pacto de México, si nos hubieran dicho cómo iba a terminar el sexenio, no creo que alguien lo hubiera creído, ¿no? Y en ese contexto es donde el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, aprovecha la coyuntura, aprovecha las circunstancias políticas adversas para el PRI en México, y no solo triunfa, sino que triunfa con una votación del 53%. De manera que si México tuviera segunda vuelta electoral, no hubiera sido necesaria ir a la segunda vuelta. Su margen de victoria fue altísimo. Este bono democrático, como destaca, entre otros, el doctor también Rafael Velázquez Flores, la doctora Olga Pellicer, esta ventaja, este bono democrático, ha hecho que prácticamente el grupo en el poder no tenga que justificar sus acciones. Ha sido unas acciones a veces polémicas, a veces muy pragmáticas, alejadas de algunos principios, pero no solo ganó con ese bono, sino que ha mantenido una aprobación presidencial alta. Ya vamos para el 5º año de gobierno, vamos a empezar el 6º, y la aprobación del presidente sigue muy alta, ¿no? Entonces, ¿eso qué impacta en la política exterior? En muchas ocasiones, el presidente no ha tenido que explicar ni rendir cuentas, ni a los otros poderes, ni a la ciudadanía, de algunas decisiones polémicas que, si bien no son generalizadas, sí dislocan un poco la consistencia de la que ya hablaba la doctora Yadira Gálvez. Eso rompe, ¿no?, ciertas consistencias de nuestra política exterior. Y el caso de Latinoamérica es paradigmático en este sentido. El presidente López Obrador llega enarbolando discursivamente dos temas muy sensibles y muy importantes, no solo para la política interior, sino para la política exterior. Y uno es la deuda del Estado mexicano en materia de derechos humanos, particularmente a partir del caso de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos sin igual. Como ustedes saben, el actual grupo en el poder prometió esclarecer la verdad histórica, ¿no?, y defender a ultranza los derechos humanos. Evidentemente, esa agenda interior obligaría al Estado mexicano a ser un promotor, un paladín de los derechos humanos a nivel regional, ¿no? Y por otra parte, por su historia personal, por su trayectoria política, y también el presidente López Obrador llegó enarbolando mucho la defensa de la democracia, el respeto a los resultados. Como ustedes recordarán, el discurso de la izquierda desde 2006 y un poco menos también en 2012 fue que el sistema electoral mexicano tenía que transparentarse, fortalecerse para hacer válida, ¿no?, la voluntad popular derivado del fraude del 2006 y los cuestionamientos a los financiamientos del PRI en 2012, ¿no? Entonces, también el respeto a las reglas democráticas, sobre todo electorales, fue otra de las bases discursivas y políticas con las que la izquierda mexicana llega al poder. Y justamente estos dos temas no han sido consistentes, incluso han sido contradictorios a nivel regional, ¿no? Entonces, por eso yo hablo de una dislocación de la política exterior mexicana, particularmente en estos temas. Bien es cierto que el gobierno mexicano en este sexenio no abandonó algunos foros, bien lo pudo haber hecho como Donald Trump. Si ustedes recordarán, Trump sí se retiró a Estados Unidos de muchísimos organismos internacionales, ¿no? México se mantuvo, pero en muchas ocasiones se ha mantenido contradiciendo el espíritu mismo de la institución, ¿no? Y como decía la doctora Cristina Rosas, si una institución ya no tiene una razón de ser, pues pierde legitimidad, pierde funcionalidad, ¿no?
Y bueno, en este sentido me quiero referir, por ejemplo, a tres episodios, que fue el de Bolivia en octubre de 2019, el de Venezuela en diciembre de 2020 y más recientemente el de Perú, ¿no? En primer lugar, en el caso boliviano, cuando Evo Morales gana las elecciones una vez más para reelegirse, si ustedes recordarán, la prensa internacional nos trajo imágenes, ¿no? Un levantamiento social, violencia policial, muchos detenidos, muchos heridos. En ese contexto, el Consejo Permanente de la OEA, mediante la resolución 1140 de noviembre de 2019, se pronunció respecto a la situación política de Bolivia, la cual para muchos fue calificada como un levantamiento popular en contra de la reelección de Evo Morales, pero Evo Morales y sus partidarios lo vieron como un intento de golpe de Estado, ¿no? En esta coyuntura, es eso importante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe que dio cuenta de diversas violaciones graves a los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad bajo el mando de Evo Morales. Previamente también, la misión de observación electoral de la OEA había documentado una serie de irregularidades graves sobre la organización y validación de los comicios. Para la OEA, esos comicios habían sido manipulados y tenían que ser realizados nuevamente. Bueno, México votó en contra de estas resoluciones. Desde luego que México llamó a la paz, a la certeza jurídica, a la no intervención. Sin embargo, votó en contra de esta resolución, descalificó el trabajo de la OEA, se confrontó un poco a nivel personal. Evo Morales mucho con Luis Almagro, ¿no? Es interesante ver que en el voto particular de la delegación mexicana, literalmente decía que se coincidía con otras delegaciones sobre la forma en la que últimamente se está negociando en la OEA, excluyendo a un grupo de Estados miembros y profundizando con esto la división al seno de la organización, ¿no? Por otros Estados miembros que se estaban excluyendo, México se refería al eje bolivariano, ¿no? Un poco a Venezuela, a Bolivia, a Perú, a Nicaragua, exactamente, ¿no? Entonces, ahí vemos un primer ejemplo de esta dislocación, ¿no? Lejos de enarbolar la defensa de la democracia y de los derechos humanos, el primer gobierno de izquierda en México evitó meterse a fondo en estos asuntos y rescató discursivamente la tradición del asilo político, ¿no? Y por ahí fue como el subterfugio, ¿no? Como ustedes recordarán, la Fuerza Aérea Mexicana implementó la misión Bolivia, ¿no? Incluso fueron hasta Sudamérica para traerse a Evo Morales. Y estos gestos son interesantes porque, por ejemplo, yo creo que todos reconocemos que uno de los mejores servicios profesionales de carrera de este país es el Servicio Exterior Mexicano, ¿no? Y que el canciller Marcelo Ebrard mantuvo posiciones más estudiadas, más elaboradas, quizá más apegadas a la consistencia de nuestra política exterior. Pero este episodio es clave, nuevamente retomando la centralidad del presidente de México en la política exterior. Porque quien fue a recibir al aeropuerto a Evo Morales fue el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Envuelto en una bandera de izquierdismo latinoamericano. Hicieron de la recepción de Evo Morales toda una propaganda política, ¿no? Era el hermano Evo, si recordarán el discurso presidencial, ¿no? El caso de Venezuela es similar. En diversas ocasiones, en diversas resoluciones, la Asamblea General y el Consejo Permanente de la OEA rechazaron y calificaron como fraudulentas las elecciones venezolanas por no ser libres ni justas, ni estar de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional. Igualmente se ha cuestionado en diversas ocasiones la situación política al interior de Venezuela debido a la persecución de opositores al régimen y así como a la falta de autonomía de las autoridades electorales.
En su momento, por ejemplo, la resolución del Consejo Permanente número 1164 de diciembre de 2020, impulsada por Brasil y apoyada por Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay, la cual, como les decía, condenaba las elecciones en Venezuela, pues esa resolución también, el único voto en contra fue de la delegación mexicana. La delegación argentina se abstuvo, ¿no? Aquí es curioso un poquito, retomando lo que decía la doctora Cristina Rosas, Venezuela sí votó por condenarse, ¿no? Porque el delegado venezolano era un diputado de oposición. Entonces, tendría que pasar algo similar en Rusia para que se quitara el poder de veto en Naciones Unidas, ¿no? Entonces, igual nuevamente, y esto lo señala el doctor Rafael Velázquez Flores en algún artículo, el gobierno mexicano simplemente se desentendió de sus compromisos adquiridos en la Carta Democrática Interamericana, que obligan a los estados americanos a defender y a promover la democracia en la región. Se desentendió argumentando el principio de no intervención. Entonces, allí sí, como igual el doctor Rafael Velázquez ha hecho un pragmatismo de principios, ¿no? Allí sí convenía enarbolar el principio de no intervención para no descalificar al gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? El caso de Perú, como ustedes sabrán, en diciembre de 2022, el entonces presidente peruano Pedro Castillo, que ya venía arrastrando diversas crisis políticas, emitió un mensaje en el que anunció la disolución del Congreso y decretó un gobierno de excepción, ¿no? Sin embargo, en cuestión de horas, las fuerzas políticas en Perú le dieron la espalda, ¿no? Incluso las Fuerzas Armadas le recomendaron que se hiciera a un lado para evitar una crisis política mayor. Los tribunales también no estuvieron de acuerdo con el anuncio de gobierno de excepción de Pedro Castillo. Y el Congreso peruano, lejos de disolverse, se mantuvo sesionando y ante la renuncia de los principales titulares de los poderes, fue Dina Boluarte, ¿no? La vicepresidenta, la que asume la presidencia del Perú, ¿no? Bastaron 2 horas para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunciara textualmente, señaló, lamentaba que por intereses de élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra, hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido adversarios para consumar su destitución, ¿no? Días después, el presidente de México, como ya lo mencionaban en las conferencias matutinas, desconoció implícitamente al gobierno de Dina Boluarte, señalando que para México el presidente seguía siendo Pedro Castillo, contradiciendo totalmente las doctrinas mexicanas de política exterior, ¿no? En el sentido de que México no reconoce o reconoce un gobierno, solamente se limita, ¿no?, a establecer el nivel de relaciones diplomáticas que se van a tener, ¿no? Desde luego, Dina Boluarte compuso el recibo y señaló que la política exterior mexicana estaba siendo injerencista, ¿no? Entonces, este capítulo con Perú, como sabrán, creo, a lo que en mi juicio es una crisis artificial en un organismo multilateral como es la Alianza del Pacífico, ¿no? Como sabrán, la Alianza del Pacífico tiene presidencias pro tempore que se van rotando por orden alfabético. Entonces, México tenía que pasarle la presidencia a Perú. Pues el gobierno mexicano se negó, ¿no? Se negó a pasarle la presidencia pro tempore porque no reconoció el gobierno de Dina Boluarte y tuvo que ser Chile el intermediario para que el impasse diplomático se superara, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que estas inconsistencias de la política, a veces interna con la política exterior, un gobierno de izquierda, y una falta de coordinación estratégica propiciada desde el titular del Poder Ejecutivo, precisamente porque
Hemos sido testigos muchos cómo México va cuidando algunos temas, algunas posiciones, pero desde la conferencia matutina te cambian totalmente la brújula. Entonces, esto nos da lo que en política pública llaman el enfoque top-down. En lugar de propiciar una política exterior bottom-up, donde son los operadores, los expertos en el servicio exterior mexicano, los que informan a sus superiores, los que a su vez informan al jefe de Estado, para formular una decisión de política exterior, es al revés. Es el enfoque top-down, donde el jefe de Estado emite ni siquiera una estrategia, una declaración, y moviliza a todo el aparato de relaciones exteriores a tratar de justificar esa decisión, ¿no? Entonces, sí se observa una cierta descoordinación en materia de política exterior. No todo es política exterior, pero muchos gestos nacionales impactan en la política exterior. Y cierro con este ejemplo, el caso de Rusia. Como bien decía la doctora Yadira, la posición mexicana fue consistente en el Consejo de Seguridad. El embajador Juan Ramón de la Fuente condenó, se sumó a condenar la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Sin embargo, meses después, la mayoría del partido en el gobierno, en la Cámara de Diputados, establece un grupo de amistad con Rusia. Exactamente el mismo día que se establece ese grupo de amistad, en el Consejo de Seguridad de México se sumaba a la propuesta de Estados Unidos y Alemania para exigir el cese inmediato por parte de Rusia del uso de la fuerza contra Ucrania y el retiro de las fuerzas militares, ¿no? Además de eso, ustedes lo sabrán, se invitó a un contingente del ejército ruso al desfile con motivo de la independencia nacional, ¿no? El presidente de México dijo que era una tradición de México invitar a todos los países con los cuales se tienen relaciones y que además esa decisión había sido de la Sedena, ¿no? Entonces ahí también vemos, y es interesante recordar ustedes el modelo de análisis de Graham Allison de política burocrática, esta descoordinación entre las agencias del Estado mexicano, ¿no? Mientras en la ONU estás diciendo que es un ejército invasor, con base en tus principios históricos, México es un país invadido múltiples veces, al mismo tiempo tu ejército está invitando, no sabemos si con intenciones, si por negligencia, no lo sé, pero está invitando a un ejército invasor a desfilar en tu celebración de independencia, ¿no? Entonces, esa postura igual del Estado mexicano creo que resta legitimidad y fuerza y consistencia a nuestras posturas internacionales en los organismos multilaterales, ¿no? Entonces, bueno, a manera de conclusión, creo que en este sexenio se acrecentó mucho la figura presidencial de los profesionales de la toma de decisiones en materia de política exterior. Creo que se acrecentó, se acentuó este modelo de decisión top-down, donde son los operadores los que tienen que ajustar casi a veces la realidad a las decisiones tomadas hasta arriba. Y como decía, coincido con la doctora Cristina Rosa, entre menos presencia multilateral tengamos, se acrecienta esa crisis del multilateralismo que en Latinoamérica ha sido evidente, se exacerban las posiciones nacionalistas y se complica más la cooperación internacional en un mundo, en una coyuntura donde casi todos los problemas son regionales o globales. Muchas gracias por su atención. Me parece que estos tres casos que usted retoma a partir de la participación de México en la OEA dan cuenta de manera muy cercana pues, de lo que se ha visto en el foro, pero me viene a la mente la presentación de la magistral del doctor Velázquez, porque lo que revisábamos es qué son los principios y qué es el pragmatismo. Y aquí, como digamos, una línea también de investigación, de análisis, de reflexión, cuando, sobre todo para los estudiantes que les interesa la política exterior, es diferenciar además este otro ámbito que
es el de la política. Y la política es mucho más amplio, es un concepto mucho más amplio y sin duda, y ahí más bien pondría una pregunta en la mesa, ¿no? Y sería, ¿hasta dónde la política exterior de México, pero de cualquier país, puede desvincularse de ese otro concepto mucho más amplio de la política que está cargado además de ideología, de sus propias narrativas, de su propia producción y reproducción de los mitos que la sostienen en el espacio temporal histórico en el que se practica? Entonces, creo que ahí hay que diferenciar esta línea que muy claramente usted lo ha hecho y por eso creo que ha sido muy rica su participación. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar continuidad a nuestra última presentación antes de pasar también a las preguntas. Voy a presentarles a la doctora Talia Rebeca Aro Barón. Ella es actualmente, ella realiza actualmente una estancia postdoctoral aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por parte de esta facultad. Ha realizado estancias de investigación en la Foundation Brocher, no sé si se pronuncia así, doctora, en Ginebra, Suiza, en el Watson Institute for International and Public Affairs de la Universidad de Brown, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en Public System y en la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala. Cuenta con 2 maestrías, una Erasmus Mundus en Salud y Políticas Sociales por parte de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales París y la Universidad de Linköping de Suecia. Otra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por parte del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Ha publicado diferentes artículos académicos y capítulos de libros en diferentes editoriales nacionales e internacionales. En prensa nacional ha publicado en La Silla Rota y La Crónica. Ha presentado su trabajo en foros nacionales e internacionales, tales como la Universidad de Shanghái, la Universidad de Johns Hopkins, la Fundación Osvaldo Fiocruz, en la Fundación Getúlio Vargas, en la Asociación de Estudios Latinoamericanos y en la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, solo por decir algunos de los datos de su participación. Bueno, muchas gracias primero al Centro de Relaciones Internacionales por la invitación a este 31º Foro Nacional de Política Exterior. Me da muchísimo gusto estar aquí. Yo realicé la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de San Luis y no teníamos este espacio, ese tipo de foros de debate. Entonces, creo que son iniciativas muy pertinentes de análisis y discusión y de intercambio. Entonces, lo que yo les voy a presentar, la ponencia se titula De la política exterior relacionada con salud a la salud en todas las políticas, el caso de México. La presentación se basa en el argumento de que México ha sido consecuente en diferentes iniciativas de política exterior enfocadas en salud que ha realizado Cancillería. También que esta consecuencia se ve en diferentes foros multilaterales, como en la Asamblea General de Naciones Unidas, como en la actual negociación del Tratado para la Preparación de Preparación y Respuesta ante Pandemias, que se debate en la Organización Mundial de la Salud. Ha sido consecuente con su posición de promover el acceso equitativo a tecnologías médicas, también de traer tecnología, de traer industrias, transferencia de tecnología médica a industrias mexicanas, de industrias extranjeras a mexicanas. Sin embargo, creo que es importante mencionar que se tendría que analizar no solo sería pertinente pensar que la salud no solo tendría que estar integrada en aquellas resoluciones enfocadas en salud, sino también en otras organizaciones, por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio,
que también debaten temas relacionados con salud y que la posición de México ha sido muy, ha sido endeble, ha sido más relacionada con intereses comerciales alineados con Estados Unidos, y o sea, este interés que se ve en otros foros sobre la promoción de la equidad en tecnologías médicas, no se ve, por ejemplo, en foros como la Organización Mundial del Comercio. Entonces, mi intervención va en ese sentido. Siguiente, por favor. Bueno, nada más como que para hacer un breve análisis de cuáles son las diferentes iniciativas que ha incentivado la Cancillería para promocionar la salud. Pues tenemos el Instituto, las ventanillas de salud, que son promocionadas a partir del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Tenemos la apertura también de las 10 ventanillas virtuales de salud mental. Tenemos el programa también de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene una beta en salud. Siguiente, por favor. Tenemos, por ejemplo, el año pasado fue la apertura del Consulado de México en Mumbai, y es bien interesante que una de las líneas por las cuales este consulado fue inaugurado fue justamente el interés que tiene México en tener algún consulado para promover la innovación y la inversión en ciencia y tecnología. Tenemos que recordar que Mumbai, en India, es una de las ciudades que tienen grandes empresas biotecnológicas más avanzadas para el tratamiento, por ejemplo, para el desarrollo de medicamentos relacionados para el cáncer. Y entonces uno de los principales intereses que tuvo Cancillería en la apertura de este consulado fue justamente para establecer relaciones con empresarios indios en el sector salud. Siguiente, por favor. También es importante mencionar las diferentes áreas de cooperación en las áreas de regulación, investigación y transferencia de tecnología que se han llevado a cabo por parte y que han sido promocionadas por Cancillería. Uno es, por ejemplo, el memorándum de entendimiento entre el Consejo de Investigación Científica e Industrial de la India y la MECTI. Fue con el fin de hacer actividades de cooperación en áreas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Y hay otra iniciativa que también es muy interesante, que es este memorándum de entendimiento entre la empresa india Immunoact, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y es justamente con la intención de transferir tecnología para la implementación de terapias de células T para el tratamiento de distintos tipos de cáncer, ¿no? Ahí vemos otra pues, iniciativa muy clara por parte de Cancillería para hacer un eje en el cual se pueda impulsar la transferencia de tecnología de las tecnologías médicas más avanzadas hacia México. El siguiente, por favor. Otra de las iniciativas que vemos es el entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras. Pues, como saben, es una iniciativa como parte del TEMEC, y es una de las líneas, la línea sobre salud pública, tiene la intención de prevenir y reducir el consumo abusivo de sustancias y mejorar el acceso al apoyo para la recuperación y el tratamiento por el abuso en el consumo de sustancias. Siguiente, por favor.
Después, en cuanto a las iniciativas que ha tenido México en foros multilaterales, como ustedes saben, actualmente, bueno, desde el 2021 hubo la resolución El Mundo Unido, que se aprobó por parte de la Asamblea Mundial de la Salud. Y en esta resolución lo que se acordó es que se iba a establecer un órgano intergubernamental de negociación para la elaboración del tratado para la prevención, preparación y respuesta ante pandemias. Entonces, esta ha sido una de las principales respuestas que la Organización Mundial de la Salud ha promovido después de la pandemia del SARS-CoV-2. Paralelamente, también se ha estado revisando el Reglamento Sanitario Internacional, y ese fue digamos, las normas jurídicas con las cuales la Organización Mundial de la Salud enfrentó la pandemia respondió e hizo las recomendaciones respecto a durante la pandemia del SARS-CoV-2. Entonces, en el caso específico de este órgano intergubernamental de negociación, que se ha estado reuniendo desde el 2021 con la intención de tener un primer borrador en el 2024 respecto a este tratado. México ha sido parte de este órgano, y es importante decir que uno de los artículos más contenciosos que México, o sea, uno de los artículos más contenciosos en este tratado es el que México y Noruega han estado siendo cofacilitadores en las sesiones. Y este artículo es sobre investigación y desarrollo en los productos médicos. Y esto se refiere, o sea, como saben, ha habido toda una discusión de que relacionada con las patentes, relacionada con la extracción relacionada con el precio de los medicamentos que las empresas farmacéuticas venden a los ministerios de salud. Y en este caso, en este borrador, si lo revisan, y que, como les mencioné, México ha estado impulsando este artículo específicamente, lo que se intenta hacer es que se reconozca y que sea transparente cuando exista financiamiento público en la investigación y el desarrollo. Y esto es súper importante porque en el momento en el que existe este reconocimiento de financiamiento público y se reconoce a los actores que participan en el desarrollo de tecnologías médicas, esto puede lograr impedir que los precios que llegan a los consumidores o a los ministerios de salud durante periodos de emergencias sean elevados, porque justamente que sean elevados, porque justamente se está reconociendo que hubo un apoyo del sector público para el desarrollo de estas tecnologías. Entonces, este es uno de los artículos en los que México ha estado participando. Hay otros puntos bastante contenciosos del tratado. Uno de los artículos que Colombia ha sido parte que ha sido cofacilitador, es en el acceso y beneficio en compartir patógenos. Este se refiere sobre todo al hecho de que los países del norte, Estados Unidos, ha estado impulsando una iniciativa que es obligar a los países del sur que cuando existe, por ejemplo, un brote epidémico, tienen que compartir ese patógeno. Y que los países del sur son responsables en compartir ese patógeno. Entonces, y por otro lado, Estados Unidos y la Unión Europea están interesados en esta situación porque ellos tienen empresas que pueden utilizar estos patógenos para desarrollar sus tecnologías médicas. Pero entonces, los países del sur dicen, pero ¿por qué nosotros vamos a compartir estos patógenos
si no tenemos o sea, si no hay mecanismos que los obligan a ustedes, países del norte, en retribuir, o sea, en darnos medicamentos de manera equitativa. Entonces, justo ha sido uno de los puntos más contenciosos. Ese también ha sido un artículo muy contencioso. La cadena de suministros, la vigilancia, el concepto de One Health y la transferencia de tecnología. Esos son algunos de los temas que están siendo debatidos en este tratado. Siguiente, por favor. Ok, paralelamente a estas negociaciones que se están llevando en la Organización Mundial de la Salud, como una manera de ofrecer respaldo a este tratado, a la negociación de este tratado para las pandemias, en la Asamblea General de la ONU, en la 78, que se celebró el mes pasado, hubo una declaración, había un gran interés por justamente apoyar el esfuerzo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud para lograr concretar este acuerdo. Y entonces se lleva todo este año en la Asamblea General discutiéndose la declaración política en prevención, preparación y respuesta ante pandemias. Logró concretarse, sin embargo, es importante decir que esas declaraciones no son vinculantes, sin embargo, intentan influir en otros documentos legales, como el que les mencioné, ¿no? O sea, influir en el tratado que se está actualmente discutiendo en la OMS. Y ha habido otras declaraciones políticas relacionadas con salud, que estuvieron las de SIDA, las de enfermedades no transmisibles, las de tuberculosis y la cobertura sanitaria universal, que también está durante este periodo de sesiones, fue debatido y de hecho Alicia Bárcena intervino, la canciller Alicia Bárcena intervino sobre una declaración sobre cobertura. También en este periodo de sesiones. Siguiente, por favor. Una de las, no, la anterior. No. Sí, esa. Una de las deficiencias que tuvo esta declaración política es que se sigue viendo la rendición de cuentas, ¿no? O sea, en la declaración no se encontraron los mecanismos para asegurar el cumplimiento durante pandemias. O sea, que es el hecho, por ejemplo, de que la Organización Mundial de la Salud recomienda que los países no tienen que cerrar fronteras, ¿no? Es una de las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud tiene específicamente en el Reglamento Sanitario Internacional. Sin embargo, no hay mecanismos. Hay un mecanismo de resolución de controversias que tiene este Reglamento Sanitario Internacional, pero jamás se ha puesto en marcha, ¿no? O sea, jamás se ha puesto en marcha y justamente, pues, en esta declaración no hay, pues, o sea, nuevamente es evidente que la Organización Mundial de la Salud no cuenta con mecanismos para asegurar este cumplimiento. También es preocupante el hecho de que en la declaración se asegura la preeminencia de la soberanía del Estado. O sea, y justamente fue una de las cuestiones que se vieron durante la pandemia del SARS-CoV-2, que esta fue la sexta emergencia de interés sanitario internacional. Ha habido otras pandemias consideradas como tales por parte de la OMS, pero bueno, una de las deficiencias es esta, que asegura la preeminencia de la soberanía del Estado y que si el Estado decide cerrar fronteras, entonces la OMS no puede intervenir en esa decisión del Estado. Otra de las deficiencias es que no hay objetivos de financiamiento, o sea, no hay como mecanismos que aseguren cómo se va a financiar. Y la otra es que en cuestión de la equidad, pues la declaración es más bien muy retórica,
porque no hay mecanismos tampoco, o sea, por ejemplo, en esta cuestión de equidad en las tecnologías médicas, es retórico en cuanto no hay mecanismos de obligación para financiar iniciativas de transferencia tecnológica, ¿no? Y también es importante decir, ¿no?, que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, a raíz de la pandemia del SARS-CoV-2, ha desarrollado, por ejemplo, tienen un centro de vacunas de ARN y que está localizado en Sudáfrica, y es justamente para que los países del sur global puedan empezar a producir tecnologías con el ARN, ¿no?, mensajero. Siguiente, por favor. Otra de las cuestiones que hubo en esta declaración política de la Asamblea General fue que hubo una gran ausencia de los jefes de Estado. México estuvo presente y bueno, la posición de México fue consecuente en el sentido de reforzar el multilateralismo. También estuvo presente en las reuniones preparatorias que se realizaron durante este año y durante todas las reuniones preparatorias hizo énfasis en el desarrollo y distribución de tecnologías médicas. Se alió con Brasil y criticó la posición de Estados Unidos, que quiso o sea, que quería como que borrar partes del borrador en las cuales se hacía énfasis sobre la equidad en la distribución de tecnologías médicas. Bueno. ¿Sí? Ok, bueno, me voy a pasar todo esto. Y entre todas las iniciativas que tenía México en la Asamblea General, ya simplemente voy a cerrar con la parte de... ok, es importante mencionar que, bueno, estas iniciativas que los comenté, México ha sido muy vocal en la parte de hablar de la equidad de las tecnologías médicas. Sin embargo, creo que es importante que esta visión de salud y de equidad tendría que estar en todas las políticas que implementa México, no solo las que están relacionadas con la Organización Mundial de la Salud, no solo las que están relacionadas con la Asamblea General, sino, por ejemplo, también en la Organización Mundial del Comercio. Y como ustedes saben, en el 2021 hubo una iniciativa por parte de India y de Sudáfrica con el fin de eximir el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Este acuerdo es uno de los parteaguas que obligan a todos los países a cumplir con estándares mínimos en patentes. Y fue como un parteaguas en 1995 con el nacimiento de la OMC. Sin embargo, o sea, la iniciativa de Sudáfrica y de la India era de remover este acuerdo durante un periodo de 5 años o durante el periodo que estuviese decretado la emergencia sanitaria internacional por la OMS. Sin embargo, la posición de México fue súper fría. O sea, México permaneció con una abstención hasta que Estados Unidos apoyó esta iniciativa, y eso fue hasta junio del 2021. Entonces, con esto me gustaría cerrar. Es importante que haya, o sea, una transversalidad en la salud, en todas las políticas, no solo en aquellas que están relacionadas con la Asamblea General o con la Organización Mundial de la Salud, sino en otros foros también. Y pues eso. Muchas gracias, doctora. Bueno, yo no me quiero robar más tiempo porque lo que ha dado cuenta también esta presentación es que los grandes dilemas que estamos viviendo en el mundo nos obligan a replantear también cuáles son los temas en donde hay que cambiar muchas de las concepciones, mucho del trabajo, la propia cooperación, en qué sentido. Y ahí se cruza el tema
de la cooperación y el desarrollo con el multilateralismo en el mundo. Y esa creo que tiene que ser una posición muy radical, ¿no? Y la salud da cuenta de eso después de una pandemia. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir el micrófono a los estudiantes, 2 preguntas y una reflexión final. Entonces, por allá tenemos una, ¿no? Y por allá. Buenas tardes, Axel Martínez. Yo tengo una precisión que es un error que creo cometieron 2 o 3 de los ponentes, y es que decían de que Rusia tiene que votar en contra en el Consejo de Seguridad para quitarse el veto, cuando en estricto sentido ese no es el caso. De hecho, Rusia, y esto lo mencionó la delegación ucraniana cuando empezó la invasión, Rusia legítimamente no es un miembro de la ONU, porque la Carta de Naciones Unidas dice que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Algo similar ocurrió en el 71 con la resolución 2758, cuando se resolvió que Taiwán o el gobierno de Chiang Kai-shek ya no iba a representar a China. Esa resolución tomó más de 2 décadas para hacer el cambio de gobierno. En el caso de Rusia, no hubo una resolución ni un ejercicio de entendimiento para hacer el cambio de la URSS a Rusia. Y de hecho, Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán y todos estos países sí tuvieron que aplicar para ingresar a la ONU, un proceso que Rusia no siguió. Entiendo que Estados Unidos y la ONU vieron como fácil hacer que Rusia fuera el heredero de la URSS, pero en estricto sentido, legalmente hablando, Rusia ni siquiera tiene derecho a ser parte del Consejo de Seguridad y por lo tanto de la ONU. Esa sería mi única precisión. Muchas gracias. Vamos a la segunda pregunta. Buenas tardes, Eduardo Fuentes, mucho gusto, servidor. Bueno, yo solamente tenía una pregunta. A lo largo de la conferencia se mencionó el caso de que Suecia y Finlandia habían solicitado el poder unirse a la OTAN, ¿no? Sin embargo, el presidente de Turquía se había manifestado, se había protestado, diciendo que ninguna de estas 2 naciones tenía idea de cómo confrontar a un organismo terrorista. Incluso mencionó que a Suiza lo considera como un criadero de terroristas y de organizaciones terroristas. Mientras, por otro lado, Rusia, más específicamente Putin, se está considerando pues sí darle acceso, ya que pues, no representa una amenaza directamente hacia Moscú, que ambas naciones pues, se adhieran a la OTAN. Mi pregunta más que nada es si creen que ambas naciones, Suecia y Finlandia, tengan éxito y se adhieran finalmente a la OTAN. Muchas gracias. Vamos a hacer ahora la tarea titánica, 2 minutos para reflexión final y en conjunto con... Bueno, medio minuto. Creo que todos hemos coincidido en la necesidad de que México tenga más coherencia y consistencia en materia de política exterior y también en el papel que el Ejecutivo ha tenido en este sexenio. Yo nada más apunto en el caso específico de la posición del Consejo de Seguridad sobre Ucrania versus el marco regional, la postura que México tuvo en el contexto de la Cumbre de Ministros de Defensa de las Américas. Los invito a revisarla porque el párrafo 2 de la Declaración de Brasil era muy claro señalando que se pliegan a los valores de autodeterminación, independencia, integridad territorial, es decir, todos nuestros valores de política exterior. Y ahí México puso una notita que México se abstenía. De hecho, dice México se reserva el párrafo porque no, dice, me encanta, dice, no corresponde al ámbito de la CNDA y con base a la compatibilidad de nuestros principios de política exterior, no es posible adherirse a su contenido reconociendo a la ONU como el foro adecuado. Es decir, o sea, es una declaración donde están claramente nuestros principios y luego dicen que no, pero que entonces en la ONU y tenemos esta falta de congruencia y de consecuencia. Y también, por ejemplo, en el caso del foro máximo de seguridad, pues el Consejo de Seguridad, la participación del presidente López Obrador, donde pues bordó en realidad temas de carácter social y también generó
una serie de comentarios al respecto. Yo lo dejaría hasta ahí agradeciendo su atención y nada más medio minuto sobre Finlandia y Suecia. Ellos tienen acuerdos de cooperación con la OTAN. En el caso de Finlandia fue mucho más rápido porque no había una oposición de Turquía y hay múltiples acuerdos de interoperabilidad que hacen que rápidamente puedan integrarse a la organización y pues ya están encaminados. Gracias. Gracias por la precisión. Efectivamente, lo de Rusia es una decisión política, porque al desintegrarse la URSS era necesario resolver el problema del control del botón nuclear, de la deuda externa soviética, etcétera, etcétera. Entonces, por eso Rusia se convierte en heredera de la Unión Soviética, pero efectivamente hay varias irregularidades al respecto. De lo de Suecia y Finlandia, Finlandia ya es miembro de la OTAN. El problema es que estos países, Suecia y Finlandia, han recibido inmigrantes kurdos, y para Turquía, como hay movimientos separatistas kurdos, y algunos de los miembros de estos movimientos separatistas kurdos tienen asilo político en Suecia y Turquía, se considera que Suecia y Turquía albergan terroristas. Ese es el problema. Pero ya Finlandia se arregló con Turquía y entiendo que el Parlamento turco está sesionando para determinar la entrada de Suecia también a la OTAN, pero Finlandia ya es miembro de la OTAN. Gracias. Gracias. Pues, solamente reiterar el agradecimiento para venir a discutir un tema tan importante como la política exterior. Creo que para adelante, si la izquierda sigue dentro del gobierno, tiene un buen contexto, tiene buenas razones, tiene buenos motivos y tiene buenas causas para enarbolar una política exterior más consistente. Yo no veo mal que sea pragmática, solamente quizá habría que ser un pragmatismo más coherente y consistente con los anhelos de la sociedad mexicana, ¿no? Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, sí, yo nada más concluiría sobre bueno, la crisis del multilateralismo y que lo estamos viendo en diferentes foros multilaterales incluso, ¿no? Como esta declaración política que les mencionaba, en la cual se está dando preeminencia al Estado-Nación, ¿no? Y pues es preocupante cuando es preocupante justamente esta preeminencia y esta falta de solidaridad internacional cuando ya vimos las consecuencias que pueden ser acarreadas, económicas, sanitarias, políticas, como lo que ocurrió durante la pandemia del SARS-CoV-2. Entonces, bueno, yo ahí lo dejaría y muchas gracias a los demás ponentes. Pues muchas gracias. Quiero únicamente concluir invitándoles a que se interesen por este tema que muy naturalmente es parte de la tarea de los internacionalistas y que se la apropian además como una tarea social que venimos a cumplir en la academia, en sus labores, en toda la cotidianidad. El mundo ahí está necesitado de que podamos entenderlo, pensarlo, reflexionarlo. Y sin duda este foro ojalá que siga siendo durante mucho tiempo esa semillita donde seguimos sembrando reflexión y análisis. Quiero agradecer a nuestros ponentes. Yo en un momento les entrego su constancia y mientras tanto le voy a ceder el micrófono al doctor Fausto Quintana Solórzano, quien va a realizar el cierre de esta 31ª edición de nuestro Foro Nacional de Política Exterior. Muchas gracias, Paulette. No le robo mucho tiempo, dos minutos nada más. Sé que ya están cansadas después de 3 días de trabajo, una conferencia magistral, siete mesas. Mire, lo cierto del evento, lo que hay detrás del evento, es el esfuerzo de un equipo de trabajo. Quiero agradecer, por supuesto, a la maestra Paulette Rivero, que estuvo en el envío de las invitaciones, la premiación de todo este foro. Entonces, por favor, denle un aplauso.
Igualmente, nuestro secretario técnico, señor Weinstein, de ahí de Aguilar, por muchísimas gracias por el apoyo en la logística. También, bueno, hay equipo de trabajo de servicio social y becarios. No quiero cometer alguna, digamos, alguna equivocación en el señalamiento de sus nombres, pero Audrey, que está aquí, Marianne también, que nos acompañó, Ana también, y por supuesto a todas las maestras y el equipo también ampliado de TUI, Alma Rosa Amador, Selene, está también aquí Rosy Berlín, por supuesto, Ana Luisa, todos aquellos, perdón si omito algún nombre, les agradecemos mucho este apoyo, y sin ustedes no es viable la realización de un Foro Nacional de Política Exterior. En cuanto a los temas, pues miren, va a haber mucho que discutir los próximos días, todavía tenemos un año de gobierno en materia de la 4T, en cuanto al pragmatismo, a los principios, a la política exterior de Estado, política exterior de gobierno, pero eso ya es harina de otro costal. Vamos a descansar, nada más si me permiten ponerse de pie y hacemos la declaración de cierre. Pues bien, siendo ya las 13 horas, poquito más de las 13 horas de este 26 de octubre de 2023, en representación de la doctora Carola García Calderón, directora de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, declaramos clausurados los trabajos de este 21º Foro de Política Exterior. Muchísimas gracias.